pasaba la agrupación Amapola con 5 minutos y nada más. Y apenitas pasaron 2 minutos de las 10 de la noche de este día martes. Y como todos los martes, a partir de las 22:30, estamos con nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte, que ya está en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, aquí estamos nuevamente como cada semana y bueno, la idea es primero recordarles a la gente a dónde nos pueden volver a escuchar. Bueno, nos pueden volver a escuchar por nuestro canal de YouTube. Ajá. Ahí mismo en youtube.com ponen en el buscador Palabra Invertida y ahí van a encontrar nuestro canal con todos los segmentos titulados con la temática que hemos estado trabajando. Muy bien, y también en este momento nos pueden ver vía Instagram, que veo que están ahí siguiendo la transmisión. Exactamente, estamos haciendo el duplex con el vivo de Instagram desde mi cuenta personal, que es Javier Del Ponte, así que quienes tengan acceso a la aplicación pueden estar en este momento siguiendo el vivo, que aprovecho para saludar a todos los que estén ingresando en este momento. Saludamos a todos los oyentes. A todos los oyentes que siguen por la transmisión tradicional de AM. Bien. Y por supuesto a Daniela, a Bien. Isabel, que nos dejó el material para hoy, y a Romina, que está desde siempre. También quisiera mandar 3 saludos particulares de comentarios que me han llegado, personas que han escuchado los segmentos justamente desde los grabados de YouTube. A Karen, a Yelén y a Antonella, que en el transcurso de estos días me estuvieron enviando sus comentarios de los segmentos anteriores. Bien, entonces vamos a escuchar, ¿te parece el llamadito que teníamos de Isabel Aida, que estaba pendiente? Por supuesto. Hola, Julio César, Javier. Tengo 3 palabras para vos: formar, fortalecer y conocimiento. Bueno, lo sigo escuchando. No tengo un tema para pedirte, pero escucho la música que pones. Muchas gracias, Isabel Aida. Chao. A los dos, un beso para los dos. Muchas gracias, Isabel Aida. Bueno, así pasaba Isabel Aida con este pedido que había quedado pendiente, pero ahora vamos a cumplir con ella. Por supuesto, había quedado pendiente de hace 2 semanas. Bueno, a ver, resultó en algún punto interesante y difícil de ir diferenciando estos términos. De todos modos, voy a arrancar en primer lugar por la articulación entre formar y entre conocimiento, ¿no? Bien, porque se parece, perdón que te interrumpa, pero cuando habíamos visto las palabras decíamos, yo te dije que para mí tenían mucho en común estas 3 palabras. Sí. Aprovecho antes que me olvide, de Francisco manda un saludo, dice buenas noches, Javier. Así que ya buenas que noches, estamos, Francisco. Te paso el mensaje, ¿sí? Para mí tienen algo en común estas 3 palabras. Sí, por supuesto, digamos, de entrada, digamos, a priori hay una relación ineludible entre la formación, justamente, ¿no? Y el conocimiento. Uno podría decir muy rápidamente que el conocimiento permite justamente la formación. Ahora, ¿qué es la formación? Bueno, evidentemente, digamos, está orientado a esto de dar forma. Ahora, uno se tendría que preguntar si, supongamos, digamos, inicia una carrera universitaria, si esto de la formación universitaria supone, ¿no?, una posición amorfa de que él comienza una carrera universitaria. Uno es amorfo, es decir, carece de todo tipo de forma. Bueno, en realidad yo lo pongo en duda. Es decir, hay una, podríamos decir, formación, pero a partir justamente de una deformación, ¿no? Si uno toma el ejemplo de la carrera universitaria, durante el transcurso de esta formación se ponen en juego un montón de conceptos o de preconceptos o de juicios y de prejuicios, digamos, que están justamente orientados, digamos, a la estructura de conocimientos de una determinada carrera, si uno sigue tomando el ejemplo de esta carrera, ¿no? Entonces, los conocimientos dan forma, ¿no? Esto podríamos decir a priori, ¿eh? Ahora, ¿forma a qué? Claro. Digamos, eso es una pregunta ineludible. ¿Qué es lo que se forma cuando uno va a la universidad, ¿no? O cuando estudia cualquier cosa, ¿en qué se está formando? ¿Qué implica la forma? Es decir, ¿qué implica esto de dar forma, ¿no? O sea, la formación es dar forma. Ajá. Bien, ¿pero a qué le estoy dando forma? Y esa es la pregunta ineludible. Bueno, se supone que al final de la carrera te entregan un título que te habilita como tal.
Está bien, que te pueda habilitar a tener una práctica. forma de arquitecto, bien. a tener forma de doctor. Bien, pero esa en realidad, yo podría decir, es una imagen, ¿no? El título en realidad te da una imagen, ¿no? Uno culturalmente utiliza el término chapa, ¿no? El título es la chapa, Claro, ¿no? claro. La palabrita que me cataloga, digamos, que me pone en una posición genérica como psicólogo, médico, arquitecto, digamos, o Sí. la formación que fuera. Ahora, la pregunta tiene más que ver con una cuestión filosófica, es decir, ¿qué se está formando? Digamos, que transcurre su carrera, sigamos con el ejemplo de la carrera universitaria, Uh-huh. ¿qué es lo que se forma? ¿Qué es lo que se le está dando forma? Bueno, lo que Una pensé... profesión, se supone. Un profesional. Sí, en último término. Pero Sí. en ese transcurso, ¿sí?, el proceso justamente de formación o de dar forma tiene que ver con las ideas, Ajá. con el pensamiento. Es decir, Sí, obvio. justamente Tiene a que eso ver con estoy, eso, claro. por supuesto, a eso es lo que estoy yendo. Es decir, el pensamiento, las ideas se ven justamente organizadas, formadas, ¿sí?, por los conocimientos que imparte determinada institución. Digamos, más allá de justamente las diferencias que pueda haber, digamos, en el recorrido, ¿no?, de una formación universitaria de una u otra persona, ¿bien? Uh-huh. Que tiene que ver con muchísimas variables. Inmediatamente uno podría decir, por ejemplo, el amor o el odio que tiene en relación a un nexo transferencial con un docente, es decir, si lo ama o si lo odia. ¿De qué manera se relaciona un texto? ¿Uno puede amar o odiar un texto? Es decir, hay maneras de relacionarse a un texto, a un libro, Uh-huh. ¿no? También uno inmediatamente podría decir qué vinculación tiene el que se está formando con el concepto de formación. Es decir, si se está formando, o sea, se plantea en el punto de formarse o dejarse formar, que es completamente diferente, ¿sí? Por supuesto que... Si se formara solo sería un autodidacta. Bueno, ahí vos te anticipaste algo que yo iba justamente a aclarar. A ver. No hay posibilidad de que sean o una cosa o la otra. A lo que yo me refiero en esto de formarse o dejarse formar, digamos, tiene más que ver con una perspectiva ideal. Es decir, uno no va a formarse completamente solo, ni va a dejarse formar en su totalidad. Sin embargo, puede haber, digamos, una posición preeminente respecto, digamos, de la formación, aunque las dos van en articulación. Es decir, Uh-huh. uno en el tránsito universitario inevitablemente se forma con otros. Es decir, con un otro docente, en donde puede haber, como decíamos, una relación de amor o de odio, ¿sí? Uh-huh. Se Con forma otro con par. sus compañeros, exactamente, con su par, digamos, en ese encuentro de producción colectiva. Y se forma socialmente también porque le da otro nivel y otro estatus el hecho de tener un título universitario. Sí, eso desde ya, digamos, la culminación de la carrera, digamos, propone podríamos decir, una reestructuración en la posición social de esta persona. Es como una utopía, obvio, Uh-huh. lo que te digo. Es como lo que antes deducían que para tener un título era lo que lo iba a hacer feliz o completo en la vida, que si no, no era nadie. Sí, parecería, digamos, bueno, eso es algo interesante, digamos, para trabajar y que justamente se relaciona con la articulación que yo proponía, ¿sí?, al tercer término que traía justamente Isabel. En primer lugar, nosotros hablábamos de la formación y del conocimiento, es decir, de cómo el tránsito por el conocimiento, por el saber, por la teoría, de alguna manera va formando, ¿sí?, nuestros pensamientos y nuestras ideas. ¿Bien? Sí. Pero que esta formación no es una formación desde la nada, es decir, no somos una masa amorfa, ¿sí?, que no sabe absolutamente nada, que no tiene idea de nada y que en ese transcurso se forma, sino que justamente se reorganizan, ¿sí?, hasta se forman nuevamente, digamos, hay una reformación de conceptos, preconceptos, juicios y prejuicios, digamos, de tránsitos anteriores, ¿no? Uh-huh. Bien, ahora, la segunda articulación que había que proponer era respecto del término fortaleza, ¿sí? Término que a mí particularmente me produce cierto rechazo, digamos, pero no por el término en sí, sino por el anclaje cultural que tiene el término. ¿A dónde voy con esto? ¿Hablamos de fortaleza como estructura o fortaleza de la persona? Hablamos como fortaleza en relación a un adjetivo, claro. Ah, ok. Ahora, justamente
connotaciones culturales, digamos, del término fortaleza es lo que me choca. Por ejemplo, uno tiende a pensar que una persona, digamos, de carácter fuerte es aquella que se impone por sobre los demás, ¿sí? Impone lo suyo por sobre los demás, o por ejemplo, reprime sus sentimientos, nunca llora, o el que es fuerte musculoso, o el que es fuerte en el conocimiento, entonces impone, digamos, su saber a todos los demás, ¿sí? Y eso es justamente lo que a mí me parece no es fortaleza. Es decir, en donde la representación cultural ve la fortaleza, yo veo, digamos, vamos a decirlo así, una falencia, no una debilidad, voy a decir falencia, justamente porque la antinomia fortaleza-debilidad a mí no me interesa, no me produce la posibilidad de pensar. Ahora voy a decir una falencia. Entonces ustedes se preguntarán por qué, es decir, qué relación tiene la formación en conocimiento con la falencia que yo relaciono a la fortaleza. Bien, hay dos maneras de relacionarse a la teoría, ¿sí? Que a su vez se articulan con estas dos formas que yo decía de relacionarse al conocimiento o a la formación. Bien, si yo me relaciono a la formación desde la posición preeminente, no exclusiva, de formarme, bien, voy a tener una vinculación al conocimiento con el que me estoy formando diferente de si durante mi transcurso, digamos, de formación me vinculo al dejarme formar. Bien, si uno va por la vía del formarse, implica una posibilidad de apropiarse de aquello que se le ofrece como conocimiento y como saber. Y esa apropiación no es total, en el sentido de que uno no toma ciegamente aquello que está justamente agarrando, ¿sí? Y digo agarrando porque quiero reparar y que la gente repare en la representación visual del agarrar, de la garra, de tomar con las manos, ¿sí? Y en ese agarrar justamente apropiarme. La apropiación supone un retrabajo, un pensamiento, una actitud crítica respecto, digamos, de ese conocimiento, saber que es ofrecido y enseñado. Bien, si uno tiene ese vínculo respecto del conocimiento o del saber, le permite justamente pararse desde una posición de la fortaleza. Pero ¿dónde está la posición de la fortaleza? Justamente en no refortalecer a la teoría. Es decir, en no solidificar el conocimiento y el saber. Cuando digo solidificar, lo digo con la representación visual. Es decir, que eso se transforme en una roca sólida. Si el conocimiento se transforma en una roca sólida, que aparentemente sería algo fuerte, es justamente la posición débil. ¿Por qué? Porque uno no puede, y acá está la falencia, no puede dejarse permear por aquello que pone en jaque a la teoría. Es decir, tomaría la posición de querer leer la totalidad de la realidad con un solo marco teórico, con un solo marco de conocimiento. Y eso, si recuerdan el trabajo que hicimos de análisis respecto del término delirio, es justamente un delirio. Claro que sí. Reinterpretar el mundo bajo la totalización de un solo marco teórico es justamente delirante. Ahora, quien está en esta posición de solidificar una teoría y solamente leer el mundo a partir de un solo marco conceptual, lo que hace es un forzamiento conceptual, cuando en realidad la teoría es un producto y no unos lentes, digamos, que no nos tenemos que sacar nunca. A ver, quiero proponer un ejemplo para que se entienda, digamos, el nivel abstracto que estoy proponiendo. Cuando Freud en sus inicios comienza, digamos, con las investigaciones que derivan, digamos, en los conceptos psicoanalíticos, él tuvo una posición de nobleza, es decir, le dio credibilidad a ciertos, vamos a decirlo entre comillas, enfermos, porque así le decía él, ¿no?, que según los médicos de la época eran unos simples mentirosos y manipuladores. ¿Bien? Y los descartaban. ¿Por qué? Porque para esos médicos
las categorías conceptuales de la medicina de esa época, ¿sí?, no les permitía incluir a esos enfermos en esas categorías. Es decir, con la teoría cerraban lo que venía de la práctica, de la realidad, y no le daban cabida. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué hizo Freud? Se dejó permear, se dejó penetrar por esa realidad, y a partir de ese encuentro tumultuoso, penumbroso, ¿sí?, en principios desorganizado, a los tumbos, pero fue construyendo de a poquito, tomando de la literatura, tomando de la medicina, tomando de la antropología, tomando de donde fuera, fue construyendo conceptos propios, es decir, teoría, pero en el encuentro con la realidad, ¿sí? Algo que mantuvo durante todo su desarrollo teórico. Hay una frase muy interesante que él dice en un texto y es: estos conceptos los vamos a mantener mientras nos sirvan para poder leer la realidad, para poder leer aquello que viene de la práctica. Pero cuando lo que viene de la práctica no ingrese cómodamente en la teoría, tenemos que cambiarla. Es decir, Freud admitía la posibilidad de que la teoría vacile, de que la teoría dude, de que la teoría caiga. ¿Por qué? Porque sabía que el concepto no es la realidad, que el concepto permite ver algo de la realidad, pero sesga a otra parte. Por lo tanto, estaba completamente permeable a aquello nuevo que le podía ofrecer, ¿sí?, la interacción con sus pacientes. Y de esa manera, la teoría no era una teoría sólida, solidificada, no era una roca, ¿bien?, sino que era una serie de conceptos flexibles que a él le permitían organizar el pensamiento, pero que a su vez ese marco flexible, ¿sí?, permitía ingresar nuevamente cuestiones de la realidad y no rechazarlas si no entraban dentro, ¿sí?, de los constructos teóricos. La pregunta es, ¿la psicología después de Freud cambió un poquito esos conceptos, digamos, o se abrió más en los últimos años? Yo tengo la idea como que apenas Freud instala esto, es como que la psicología también empieza a cerrarse en un lugar donde eran determinadas patologías, determinados comportamientos, y como que todos caían dentro de ese mismo lugar. Bien. Y después, con los años, creo que los analistas jóvenes como vos fueron cambiando todo eso, agarrando otras historias, siendo más permeables. Bueno, a ver, primero hago una pequeña organización. Freud da inicio al psicoanálisis, ¿bien? Creo que en otros momentos hemos hecho la diferenciación entre lo que era la psicología y el psicoanálisis, sí, claro, ¿sí?, e incluso de lo que es la psiquiatría, ¿bien? El término de patología o de categoría nosológica, ¿sí?, o de cuadro psiquiátrico, justamente responden a la psiquiatría. Las psicologías, por supuesto, que tienen sus categorías, pero acá me refiero exclusivamente al psicoanálisis. Por supuesto que Freud tuvo esta nobleza, como venía contando yo, y también es cierto que, digamos, posteriormente a la muerte de él, hubo de alguna manera cierta tendencia a querer mantener y a querer leer, digamos, las nuevas problemáticas con conceptos que ya estaban primidos. Ahora, en la historia, digamos, del psicoanálisis, hubo analistas que han logrado volver a este punto a la teoría, es decir, a este punto de permeabilidad, en donde yo ubico, ¿sí?, justamente la fortaleza. Es decir, la fortaleza no está en una teoría sólida, ¿sí?, no está en un conocimiento infranqueable, y a ese punto quiero llegar. La formación, que es a partir del conocimiento, ¿sí?, no nos tiene que dar un saber que sea indestructible, porque eso tiene un punto de delirio. Ahora, ¿dónde está la fortaleza? En la capacidad de cada formado, no del conocimiento, del formado, de poder admitir la falla, de poder admitir la vacilación de la teoría, de poder admitir la duda, de poder reingresar en su investigación, en su práctica, lo que es la dimensión de la intriga, lo que es la dimensión de la incertidumbre, lo que es la dimensión de la curiosidad, que posiblemente hayan sido, digamos, puntos que
le permitieron ingresar a una formación universitaria, pero que con el transcurso del tiempo se fue perdiendo. Cuando alguien en su formación admite esto que yo digo, admite la duda, la incertidumbre, la vacilación y la curiosidad, lo que hace es volver a la teoría a ese punto de flexibilidad, de permeabilidad respecto de la realidad, y la pone a mover, ¿sí? La teoría se mueve, tiene esta dinámica, digamos, en donde tiene un ida y vuelta con la realidad, ¿sí? Diferente de que si la teoría solamente es una roca sólida, en donde lo que responde a la teoría queda dentro y lo que no queda fuera en la periferia, ¿no? Entonces, para anclar, digamos, y que no nos vayamos por las nubes, ¿la fortaleza está en la roca sólida? No. La fortaleza está en lo flexible, ¿sí? En lo que puede permitir ese intercambio y en lo que admite justamente, en relación al conocimiento, la duda, la curiosidad, la vacilación. Está muy bueno eso, está muy bueno la idea de que alguien piense que es fuerte, de verdad, que tiene una gran fortaleza, más allá de que físicamente no se vea como un roble o como una persona inflada, así como vos definías, ni tenga algún título universitario, ni tenga un doctorado, ni tenga nada, y se dé cuenta que realmente la verdadera fortaleza está en otro lugar, en un lugar muy interno, muy de su ser, de su formación, de su vida, y que una persona puede ser realmente muy fuerte más allá de las circunstancias que le tocó en el destino o en la vida. Digo, me quedé con eso, ¿no? Que uno puede ser realmente mucho más fuerte de lo que piensa que es, o de lo que se ve, o de lo que aparenta ser. Sí. Que hay un lugar distinto donde encontrar esa fortaleza. Bueno, en relación a lo que vos decís, digamos, y tal vez hasta forzando la paradoja, ¿no? Muchas veces se dice, respecto del psicoanálisis, no, la verdad, yo no voy a empezar un psicoanalista porque eso me pone a hablar de cosas que por ahí ya no quiero, de esas cosas pasadas, ¿no? Bueno, algunos dicen esto. Y no cualquiera, digamos, puede introducirse a una práctica analítica. ¿Por qué? Porque ahí justamente se necesita cierta dimensión de fortaleza. Es decir, de poder hablar, de poner al desnudo ciertos sentimientos, momentos de su vida, situaciones, cosas que miserias, humillaciones, angustia, digamos, y para que esto quede desnudado frente a un tercero, que es el analista, ¿sí? Digamos, se necesita cierta fortaleza, entre comillas. Le digo entre comillas porque no es un término que a mí me agrade, justamente por los equívocos que puede producir. Pero bueno, manteniendo el equívoco y respetando este término que propone Isabel, que a su vez nos permite, digamos, justamente literalmente invertir el término fortaleza, ¿no? Es decir, mostrar la otra cara de la fortaleza y mostrar dónde estaría, digamos, aquello que uno puede decir es más fortaleza que la fortaleza, ¿no? Claro, más fortaleza que lo fuerte. Tal cual. Bueno, está muy buena esta idea de que para empezar terapia o empezar cualquier tipo de situación con un analista, uno tiene que primero querer tener esa pequeña fortaleza de querer cambiar. Tiene que aceptar que sufre. No es fácil aceptar que sufre. Viste que yo lo creo que no. La otra vez un profesor dice, ¿quién es el neurótico? ¿No? Pregunta así medio retórica. Y dice, el neurótico es el que te dice, ante la pregunta ¿cómo estás? Todo bien. Mira vos. Es el neurótico, es decir, no acepta que sufre, ¿no? Menos mal que no fue a Brasil, porque en Brasil le saludos tudo bem, entonces estaría muy mal. Habría toda una sociedad. Bueno, acá, digamos, es otra coyuntural, una excepción, digamos, de la palabra. Hay saludos. Irina, Melanie dice hola, muy bueno. Gonzalo Guma dice muy bueno. Saludos a Irina, Melanie, a Gonzalo. Hay otros conectados, pero no alcanzo a ver quiénes son, así que bueno, vamos a mandarles saludos. Bueno, saludos a todos los que están ahí siguiéndonos por la transmisión de Instagram. Y vamos a recordarles a la gente que si quieren tener alguna consulta, si quieren encontrar esa fortaleza, nada mejor que con nuestro analista, psicoanalista, psicólogo Javier Del Ponte. Lo pueden encontrar en el 153 66 44 91. Repito, 341 153 66 44 91. Por cualquier consulta, Javier Del Ponte te atiende.
Bueno, muchas gracias, Julio, y recordemos que la fortaleza no es el fuerte, que la fortaleza es justamente el desnudo de la debilidad, de la duda, de la angustia y del sufrimiento. Una más, Sandra Sí. Sosa dice: yo también creo que el psicoanálisis no es para cualquiera, ¿eh? Muy claros tus conceptos, Javier. Muchas dice gracias, Sandra. ¿eh? Así Saludos que para vos. estamos muy agradecidos a toda la gente que se suma a esta transmisión los días martes aquí en Palabra Invertida. Javi, nos reencontramos el martes que viene. Hasta la semana que viene. Bien, muchas gracias. Hasta aquí entonces Javier del Ponte con el segmento Palabra Invertida. Take a little time to look around me. I've got no. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.